Pido ayuda económica, agradezco a todos lo que me puedan dar, que Dios les dé el 100 por 1. Pero les recuerdo que es su obligación de ustedes producir sacerdotes y religiosas santos y sabios en la iglesia. Cooperen, ayuden. Sigo invitando a los señores obispos, a los sacerdotes, mándenme seminaristas para que se preparen de una manera profunda en esta congregación religiosa tridentina de Guadalupe. Mándenme muchachas que quieran a Dios, que amen a la iglesia para reconstruirla. Hoy una constatación general en todo el mundo, pero especialmente en Europa y Norteamérica. Las religiosas fueron en Europa y en Estados Unidos el ejército de la iglesia, la mujer enamorada de Dios que se dedicó a las obras de misericordia, sobre todo enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, dar un buen consejo al que lo necesita, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, atender a los enfermos, sepultar a los muertos. Pero todo eso se acabó, mis queridos hermanos. Las religiosas se suicidaron, así como lo oyen. Cayeron presa de los malos sacerdotes, de los malos pastores. Fueron víctimas, no inocentes, no inocentes. Llegó el Concilio Ecuménico Vaticano II y mentirosamente se dijo: el Concilio Vaticano II dice que las monjitas se quiten el hábito, que se suban la falda, que se quiten el velo. Todas esas son mentiras. El concilio nunca hizo eso. Fue un pretexto, ya les digo. Vean el texto, pero hay un pretexto en un contexto histórico, la revolución cultural que se asigna el año 1968 como el comienzo. Sin embargo, en medio de esa revolución religiosa dentro de los conventos, que terminó destruyéndolos, ya están destruidos, hubo figuras maravillosas de resistencia, así como nosotros estamos resistiendo. Les doy un ejemplo simpático. Una negrita norteamericana que se encontró incorrupta el año antepasado, fue la noticia del mundo, ¿verdad? Después de muchos años de haberla sepultado, abrieron su tumba y estaba fresquecita la negrita, gordita, ¿verdad? Sonriente. Así la encontraron, ¿no? ¿Quién fue esa monjita? Una que no se quitó el hábito, no se quitó el hábito. Y pues prácticamente la expulsaron, ella se salió, pero Dios la premió y ella fundó una nueva congregación con hábito largo, numerosa, con muchísimas vocaciones, que se está expandiendo en Estados Unidos. Ese es un ejemplo, ¿verdad?
Otro ejemplo, mis hermanos, perdónenme, soy yo, que en medio de tanta cosa he mantenido la tradición solo, contra todos los obstáculos. Pero no todos tuvieron esa personalidad, esa fuerza de voluntad de la negrita incorrupta, o de este padre tan regañón y tan terrible, ¿verdad? No, mis hermanos. La mayoría de los institutos religiosos fracasó. No se rebeló, no batalló en contra, no luchó por conservar el hábito, por conservar las tradiciones de los santos fundadores. Un ejemplo, en Estados Unidos fue la iglesia más organizada de toda la historia. En cada parroquia norteamericana, que no son parroquias realmente, fíjense la terminología. ¿Cómo se llama la casa? Bueno, en cada parroquia había 4 edificios. La iglesia, número 1. La rectoría, fíjense el nombre, rectoría. No se llama casa parroquial. No existe en la lengua inglesa una palabra para párroco, no. Cuando queremos ver algo más o menos parecido a párroco en los diccionarios grandes, aquí tenemos el Oxford Dictionary. Son unos volumones así en la biblioteca, así, donde se explican todas las palabras de la lengua inglesa con su etimología. La palabra que más o menos se acerca a párroco es parson, que se usa todavía por los protestantes, parson, que viene de persona, ¿verdad? Pero no, ¿cómo se llama el párroco en Estados Unidos? Rector de la iglesia. Es el rector. Le dicen el parish priest, el sacerdote de la parroquia. Y donde vive el sacerdote pegado a la iglesia se llama rectoría. Es the rectory. Porque nunca tuvieron la personalidad de los párrocos romanos nuestros, que eran párrocos perpetuos, inamovibles, que fueron el fundamento de nuestra fe católica, al menos en México. Párrocos que duraron 50 años dirigiendo la parroquia, en medio de persecuciones terribles, que construyeron los templos más hermosos del mundo, aún en los pueblitos pequeñísimos de nuestra patria. Bueno, vuelvo al ejemplo norteamericano. 4 edificios: la iglesia, la rectoría donde vivía el sacerdote, luego la escuela católica parroquial. Todas las parroquias de Estados Unidos tenían escuela católica. Y por último, el 4.º edificio, el convento de las madres, numerosas, jóvenes y también ancianas, que se dedicaban a la enseñanza, al catecismo en la escuela católica. Estados Unidos, la iglesia fue una iglesia de inmigrantes, pero bien organizados. De Polonia venían los inmigrantes y traían su sacerdote católico polaco. De Portugal venían los migrantes y traían su sacerdote católico portugués. Lo mismo los italianos.
Y había, fíjense bien, excomunión para los papás que no mandaran sus niños a la escuela católica. Eso formó a los católicos norteamericanos, bien instruidos en la religión católica. Pero las monjitas norteamericanas, cumplidoras, obedientes, cayeron como víctimas de esa obediencia necia, obediencia tonta, obediencia no ilustrada, obediencia que no piensa. Y los malos pastores, los malos obispos, los malos sacerdotes, las inocularon con un veneno, con una vacuna de modernismo, que es la síntesis de todas las herejías. Moderno viene de moda, lo que está de moda. Es un modo de interpretar la Iglesia católica, rechazando todo lo antiguo, rechazando la tradición, y se hicieron religiosas modernistas, con aretes, pintarrajeadas, con vestidos seglares, laicos, seculares, sin oración, con la guitarra por todos lados. Y Dios, al ver la infidelidad de las que prometieron ser la esposa de Cristo, fiel, con el voto de pobreza, castidad y obediencia, pero repito, obediencia a sus constituciones, al espíritu de sus fundadores santos. Fueron infieles, le pusieron los cuernos a nuestro Señor Jesucristo con esa infidelidad, y nuestro Señor las castigó. ¿Cuál es el castigo que les dio? Que no fueran fecundas. Les quitó la fecundidad. Estéril te quedarás, estéril te morirás, sin hijos, sin juventud, sin renovación, solas, sin vocaciones. Y ahorita vamos, por ejemplo, crucen la frontera, vamos a San Diego. Ahí tenían el convento de las religiosas en la Catedral de San José. Si alguno conoce, ¿verdad? Viendo de frente la catedral, a la izquierda, toda una cuadra ahí, eran monjitas. Se acabaron, no quedó ninguna. La escuela desapareció. Los padres ahí siguen, pero cambiados totalmente. Una vez, en aquellos tiempos que comenzaba, llevé de paseo a mis monjitas a un pueblito aquí, al este de San Diego, una parroquia, ahí está. Y las madres pudieron ver el convento, maravilloso, bonito, grande, la escuela católica, la rectoría, la iglesia, pero el convento vacío y la iglesia vacía.
Y así está en todas partes, en Estados Unidos. Castigo de Dios, porque abandonaron la tradición católica. Y en Europa lo mismo. Se acabaron las religiosas. Ninguna muchacha quiere entregar su vida para hacer ese, perdóneme, son mujeres, ¿verdad? Ese adefesio de una que no es ni monja ni laica, que no tiene identidad. La identidad de la religiosa es su hábito, su velo, que indica qué cosa es. Eso es la identidad. Es la esposa de Cristo, que se entregó por completo a la Iglesia Católica. ¿Y a qué se dedica? A las obras de misericordia. Y es feliz, ¿no? Que encontramos en todo el mundo, pero estoy tomando el ejemplo norteamericano. Es una momia vieja. En este momento, el promedio de la edad de las monjitas es 70 años de edad. 70, ya no es una muchachita, ya no es una, decimos, pues una mujer que trabaja. 70 años ya es una anciana, está en la tercera edad o en la cuarta o en la quinta, no sé cuál, ¿verdad? Ancianidad, vejez, terminan en decrepitud. Una persona decrépita es viejecito que ya no se puede mover, ni pensar, ni hablar, a veces ni comer. Se acabó la vida religiosa por el modernismo que se metió. ¿Qué es el modernismo en concreto? No querer la tradición, como lo dicen todos los pastores de la iglesia. Pues sí, a eso se llegó el día de hoy. Hay diócesis en Estados Unidos donde está prohibidísimo celebrar la misa tradicional. Pierdes tu puesto, pierdes tu parroquia. Si hay algún sacerdote que quiere celebrar la misa tradicional, la tiene que celebrar en su cuarto, en su habitación, ¿oyeron? Yo lo he visto con mis propios ojos en varios estados donde he andado últimamente, en Estados Unidos. Ahí el sacerdote puede celebrar la misa tradicional únicamente en su habitación. Ay de él que la celebre en el templo, en la iglesia, en la capilla. Ay de él. Lo castigan horriblemente los obispos. En cambio, si celebra, perdónenme, con mujeres semidesnudas arriba del altar, si celebra la misa en chanclas y en shorts, la misa moderna, claro está, los suben de puestos, los premian. Esa es la realidad, con un poquito de exageración, pero es la realidad, mis hermanos, ¿no? Entonces hoy, meditando un poquito sobre este hecho, me vino a la mente, sin afán de burlarme, no, pero por necesidad. Ya ven que yo pido dinero siempre, ¿para qué? Para construir. Pero, ¿para qué construyo? Si ya hay muchas iglesias vacías, si hay seminarios vacíos, si hay conventos vacíos. Qué tonto soy yo, ¿verdad que sí? Ando construyendo.
Un ejemplo, alguna diócesis que tenga un seminario vacío. Regálamelo, pastor malvado que me estás oyendo. Antes de morirte, regálame el edificio, por favor, para mis futuros seminaristas. En este momento hay 2 candidatos que pretenden entrar aquí. Vamos a examinar caso por caso, caso por caso. Diríamos 3. No admitimos a cualquiera, no, señor. Y así en todas partes hay conventos vacíos. ¿Y las monjitas qué hacen? Se juntan, cierran los conventos, los venden o los dejan abandonados, con todo, bibliotecas, con el cuerpo de su fundadora. No hayan qué hacer con el cuerpo de la fundadora. Es una santa, canonizada. Pues sí, pero ¿dónde la meten? Está incorrupta. ¿Y dónde la meten? Ya no hay monjitas, se acabaron. Y las que están son liberales a morir, son modernistas, son herejes. Y se juntan en un asilo de ancianos. En Europa también, la última vez que fui a Roma hará unos 25 años. Y fui a visitar unas monjitas que yo les ayudé. Tenían 900 mujeres locas y 90 monjitas, peor tantito, atendiendo locas toda la vida, ¿no? Y fui a visitar algunas. Ay, Dios mío, ya viejecitas. Yo salí en 1976 y las vuelvo a ver en el 2006, yo creo. Ancianitas. El convento, pues ya no había locas casi, unas cuantas, ausencia de locas. Bueno, pues ayuden, ¿verdad? Ayuden ustedes, ¿no? Y quise ver a la madre fulanita de tal. Pase, monseñor, aquí está, en una cama. Y puras enfermeras laicas, porque no hay vocaciones. Y ahora, ¿quién las mantiene? Pues el gobierno, ¿verdad? Es triste, mis hermanos, triste, pero es el castigo de Dios, óiganlo bien. Yo suplico, pues, a los malos pastores, a las malas superioras, que arruinaron la obra de santos sacerdotes, de santas mujeres, que por siglos construyeron lo que ustedes están destruyendo o ya destruyeron. ¿Cuál es mi súplica? Atenta. Si quieren por escrito se las hago. Regálame tu convento vacío, con todo, con la biblioteca y con el cuerpo de tu fundadora santa. Regálamelo. Había unas monjitas, hay muchísimas, del Sagrado Corazón, hay como 400 congregaciones diferentes que toman el Sagrado Corazón como su advocación principal. Todo el mundo les decía, las monjitas del Sagrado Corazón. Y ahora, ¿cómo les dicen? Las monjitas del Sagrado Pantalón, porque todas andan de pantalones. ¿Cuál es la moda de las monjitas ahora? Andar de mezclilla, de Levi's, de denim. Esa es la moda. Pero ya son 2, 3 gatitos en conventos inmensos, maravillosos.
Hay una película que sacaron los españoles, muy buena película, se la recomiendo. Libre se llama. ¿Quién ha oído hablar de esa película? Libre. Es de los conventos allá, ¿verdad? Enormes en España, en todo el mundo, pues sobre todo España me parece, ¿verdad? Unos conventos maravillosos, vacíos. Un monje por ahí, otro monje por allá. En Francia, en la costa occidental, hay un convento grandísimo, que es una isla, pero la marea sube y se transforma en una isla. Luego la marea baja y hay un camino para ir a pie. Es un monte, Mont Saint-Michel, me parece que se llama, de San Miguel. Está vacío totalmente. Hará unos 15 años, el último monje se salió de allí. Todo se acabó, mis hermanos. Ustedes no me creen cuando les digo que la iglesia está destruida. Sí. ¿Quiénes la destruyeron? Los que van contra la misa tradicional. Ellos y ellas la destruyeron. No terminen con otra maldad más terrible todavía. ¿Cuál es? Esta iglesia vacía no se la voy a dar a los que celebran la misa tradicional. ¡No! Primero se las doy a los musulmanes, a los protestantes, a los hinduistas, a los budistas, al gobierno. Pero a los tradicionales no. En México hay un dicho muy malo. Yo traigo algo aquí, por ejemplo, un pastel muy rico. Tú quieres ese pastel y estamos peleando. Dame el pastel, no te lo doy, dámelo, no te lo doy, no te lo doy. Y entonces, ¿qué hago yo? Lo tiro al suelo, lo piso y le digo, ja, 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 ni para Dios ni para el diablo. Así se decía, ni para Dios ni para el diablo. Y así están todos los modernistas, los progresistas, los que destruyeron la Iglesia Católica. Se quedaron con los edificios hechos por la tradición católica, por los santos, por los fundadores, por los grandes obispos que hubo. ¿Y tú qué dices? Que no sea para Dios, que sea para el diablo. O lo destruyes. Y así, les doy un ejemplo muy triste. Hubo dos herejes el siglo pasado, jesuitas los dos, tuvieron el honor de ser de San Ignacio de Loyola, que hicieron un daño enorme en la iglesia, la destruyeron. Uno es el padre Teilhard de Chardin. Está sepultado en un convento jesuita de Nueva York, New York City. Ahí lo sepultaron. Tenían panteones. Los conventos siempre han tenido panteones. Los conventos grandes, ¿verdad? Pero ahora ya no es convento eso. Es una escuela de cocina, de alta cocina, ¿verdad? Y ahí terminó ese hereje terrible que hizo tanto daño. Ahí está su tumba. Fue famosísimo en los años 60. Hasta los papas, diríamos, malos, lo honraron. Casi lo iban a canonizar. Pero ¿quién
lo pela el día de hoy. Pasó de moda, era modernista, pero la moda pasa, se va la moda. El otro es Karl Rahner, ya les dije y no estoy mintiendo, Se descubrió después de su muerte que tenía una mujer con la que cursó cartas y cartas y cartas de amor. Él fue especialista en el Concilio Ecuménico Vaticano II, que duró 4 años. Se dice que le mandó más de 200 cartas de amor, que algunos días le mandaba de a 2 cartas, pero no eran cartas electrónicas en un celular, ¿no? En ese tiempo no había celulares. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Y él es el maestro indiscutido de todos los modernistas católicos, de Hans King, de Ratzinger. Ratzinger se convirtió un poquito al final de su vida, gracias a Dios, pero fue siempre descabellado. Miles y miles y miles de teólogos siguieron a Teilhard de Chardin y a Karl Rahner. Destruyeron la iglesia, mis hermanos. Siquiera déjenos los edificios, por favor. Dejen los edificios a los que estamos trabajando por reconstruir la iglesia. Pero no nos van a dejar los edificios, qué esperanzas, Primero los dinamitan, primero los derrumban, pero no lo van a dejar para que se celebre la misa tradicional de la iglesia. Esto pues es una reflexión, mis hermanos, para todos, los laicos también. ¿Dónde quedó tu dinero que le diste a los curas y a las monjas? Todo se perdió. Los seminarios que se hicieron con la limosna de los pobres, ¿dónde terminaron? Es un hotel allá en Portugal. Las últimas veces que fui, ahí platiqué yo con el señor arzobispo Francisco Moreno Barrón. 3 horas. Me pidió informes de la diócesis. Yo no quise dárselos, pero al final se los di. No sabía yo qué iba a ser mi futuro arzobispo. Él, yo creo que sí, por eso me estaba preguntando, ¿verdad? ¿Y estábamos dónde? En un antiguo convento maravilloso, en un lugar precioso de Portugal, un templo gótico altísimo. ¿Qué es ahora? Un hotel de 15 estrellas, donde pasar una noche cuesta $2,000, no más dormir, sin incluir ni el desayuno. En eso terminaron los conventos, las iglesias, en hoteles, en apartamentos, en habitaciones, en bares, en discotecas, en gimnasios. No estoy mintiendo. Entonces, recordemos, ¿quiénes destruyeron la Iglesia Católica? Los que odian la misa tradicional. Los que odian la misa tradicional son los que destruyeron la iglesia. Y reto a cualquier historiador, a cualquier teólogo, a cualquier influencer católico que me pruebe lo contrario. Esa es la verdad, triste verdad, mis hermanos. Por eso
Cuando les digo que me apoyen, volteen y miren a su alrededor. ¿Qué quedó de la iglesia? ¿Qué quedó de esas órdenes religiosas florecientes, numerosísimas? ¿Qué quedó de los edificios que se hicieron con lágrimas, con sangre, con sudor de los fieles católicos, para la gloria de Dios? ¿Qué quedó de todo eso? Termino. Mándenme vocaciones para salvar lo poquito que queda de la iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.